Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ratifico todo lo que ha dicho la profesora Figueroa Torres, sobre todo en el tema de mi amistad entrañable con los profesores de la Inter desde hace casi 20 años. Realmente, desde el año 2002, 2003, yo debe haber empezado, o 2000, no, miento, tiene razón ella. Desde el año 99 estoy vinculado a la Inter, donde tengo queridos amigos realmente que frecuento todo lo posible. Entre ellos, por supuesto, la profesora Figueroa Torres, que ha tenido hoy la gentileza de darme esta hora de estudio para que yo pueda exponer un tema. ¿Sabían ustedes que en la conquista española de México los aborígenes creían que el caballo y el jinete eran una misma cosa? O sea que era como una especie de centauro, un solo animal, mezcla de hombre y de caballo. Como no conocían el caballo, les impactó mucho y le tenían mucho temor. Tan es así que hay dos cronistas de la época, Fray Bartolomé de las Casas y Bernal Díaz del Castillo, que relatan todo este temor y justamente señalan que si no fuera por esa casualidad, que es no conocer el caballo, la conquista española hubiera sido mucho más difícil. ¿A qué viene esto? En esa entidad tipo centauro, en realidad nosotros sabemos que son tres cosas: caballo, montura y jinete. Pero cuando uno no lo conoce parece una sola cosa. Y esa es a la que le tenía temor los indios. Sin embargo, son tres cosas. ¿Qué tiene que ver eso con mandato, poder y representación? Tiene que ver que, a semejanza de lo que ocurrió en ese momento de la historia, el mandato, el poder y la representación son tres conceptos diferentes, pero que se ensamblan de alguna manera y pueden, a los ojos inexpertos, parecer lo mismo, pero no son lo mismo. A ver, tratando de hacer algún tipo de análisis de la metáfora del jinete, el caballo y la montura, la verdad es que el caballo solo no sirve para el ataque de nada, porque no tiene dirección, no confunde, no distingue entre amigos y enemigos. El jinete solo sí distingue, pero no tiene la fuerza de un caballo al galope. Y la montura sola, por sí solo, no hace nada. Por ahí puede servir en una ronda entre amigos, en un fogón, para sentarse arriba, usándola como banco, como asiento. Pero en sí mismo no es nada. Y acá pasa algo parecido. Son tres elementos que generalmente actúan combinados, pero que son diferentes. Son diferentes, alguno por sí mismo no sirve para nada, otros se combinan bien, pero los tres hacen la gran idea. La representación, yo diría que es el efecto. La representación es algo que se obtiene por la ley o por un negocio jurídico privado, que también puede llamarse acto jurídico según la teoría que se asuma, y es nada más que imputar las consecuencias del acto jurídico realizado por una persona a otra que no está allí. Vamos a avanzar en esto. Ustedes en materia de familia y en el notariado lo conocen porque siempre que hay un incapaz involucrado, una persona que no tiene capacidad de obrar,
pero sí tiene los derechos, necesita un curador, un tutor o un apoyo. El apoyo es una figura equivalente que se está usando ahora en algunos códigos americanos. Vale decir, necesita un representante, alguien que haga por él un acto jurídico o negocio jurídico cuyas consecuencias se le van a imputar a él y no al representante. Por otro lado, poder es un acto unilateral de apoderamiento y también se llama poder al instrumento, donde está contenido el acto unilateral de apoderamiento. El acto unilateral de apoderamiento es tan unilateral que yo recuerdo haber comentado que incluso no solo no es necesario el consentimiento de la persona que va a ser apoderado, sino que ni siquiera es necesario que lo sepa. Cuando yo tomé el avión en Isla Verde para volver a Buenos Aires, a último momento puedo haber tenido la necesidad de hacer algún tipo de acto jurídico. Por ejemplo, pedirle a algún amigo, por favor, puedes ir a Best Buy y comprarme una computadora. Y bueno, sí, en realidad podría haberlo hecho sin ningún inconveniente porque mi amigo va a Best Buy, compra la computadora y me la da cuando nos vemos. Pero si fuese algo más personal, por ejemplo, si yo quisiera en ese momento conseguir el alquiler, el arrendamiento de un apartamento para cuando vaya en el mes de enero, bueno, eso ya requeriría que yo esté de alguna manera involucrado, porque el departamento va a ser para mí, va a estar a mi nombre la tenencia, la locación. ¿Y cómo hace mi amigo? Bueno, yo corriendo encontré un notario cerca del aeropuerto y le dije, por favor, mire, yo quiero dejar un poder para que, por ejemplo, la profesora Figueroa Torres vaya y tome en alquiler un inmueble para mi estadía en el mes de enero. Y la verdad es que no tuve tiempo de consultarle a ella. Y no sé en realidad si ella lo va a querer hacer o poder hacerlo, y a lo mejor yo me olvido y nunca se lo aviso. Y sin embargo ella ya tiene un poder a su nombre, que por supuesto no podrá hacer nada si es que yo no le aviso que tiene el poder. De modo que el poder en principio es algo unilateral, tan unilateral que no se requiere ni siquiera el conocimiento por parte de la persona que va a actuar como apoderado. Mientras que el mandato, que es el tercer elemento, si ustedes quieren la montura, porque de los tres el mandato es el más inservible. El mandato es un contrato en el que se pacta el objeto de la encomienda, o sea, de la tarea que se encarga, se pacta cómo hacerla y además se dan instrucciones y generalmente se pacta una remuneración. Digo generalmente porque en el derecho más antiguo, sin ir a Roma, en el derecho más antiguo, por ejemplo, en mi país, estoy hablando del siglo XIX, por regla el mandato era gratuito. Ustedes dirán, ¿por qué? Y bueno, porque ¿a quién se le puede encargar una tarea así? Y solo a un amigo. Y los amigos, por regla, lo hacen por amistad, no cobran honorarios. En realidad es una idea un poco clásica, un poco de modé, fuera de moda, porque el que reguló el contrato de mandato en ese sentido, en el siglo XIX en Argentina, lo hizo sin considerar que muchos profesionales, concretamente los abogados, suelen actuar como apoderados de sus clientes. Y el abogado, por definición, cobra honorarios. Vive
del cobrar honorarios, de modo que es razonable que se habilite eso. Dije que estos tres elementos, el caballo, el jinete y la montura, o el poder, la representación y el mandato, se combinan de alguna manera en la que resultan exitosos y a veces no. A ver, representación puede haber sin poder ni contrato de mandato. Por ejemplo, la representación legal, la del tutor, la del curador, la del apoyo, en aquellas legislaciones que tienen esta figura, que se los adelanto, es una figura mucho más moderna que la curatela. Pero es lo mismo, es colaborar para representar a un incapaz. De modo que representación puede haber sin poder y sin mandato. Por su parte, puede haber contrato de mandato sin poder. Pero claro, ¿de qué me sirve acordar con una persona, mirá, vos tenés que ir allí, ofrecer tanto, firmar el contrato, si es que no le doy el poder? Porque cuando vaya al arrendador, la profesora Marta Figueroa, el arrendador le va a decir, pero ¿y cómo sé yo que usted viene en representación de Leiva Fernández? Si yo no le doy el poder, ella no va a poder invocar realmente mi nombre para realizar ningún acto en mi beneficio. De modo que puede haber contrato de mandato sin poder, pero no serviría de mucho. Puede haber también poder sin contrato de mandato. Es el ejemplo del poder que yo di en Isla Verde. Doy poder, pero me olvido de avisarle al apoderado y me olvido de darle las instrucciones. Mirá, vos tenés que ir y ofrecer hasta tanto. No ofrezcas más que eso porque no lo puedo pagar. Y tampoco alquiles un apartamento muy grande porque necesito poco espacio porque en realidad voy a estar todo el día en la calle o en la universidad. De modo que faltan las instrucciones. Con poder, el solo poder únicamente no sirve demasiado. ¿Por qué? Porque apenas el poder se acepta o se ejerce, que es una manera tácita de aceptarlo, ahí se considera que hay mandato tácito. O sea, yo doy el poder, aviso, mirá, te he dado poder para que por favor me hagas esta tarea, el apoderado dice, bueno, no te preocupes, yo me encargo, y ese yo me encargo opera a modo de aceptación. Hubo una oferta de contrato de mandato y una aceptación de contrato de mandato. Y lo que hayamos hablado entre nosotros, en definitiva, es el contenido del mandato, o sea, cómo habrá que tomar el alquiler de ese apartamento y cuánto se remunerará. Como ven, es curioso porque igual que el caballo, el jinete y la montura pueden actuar solos, mandato, poder y representación, pero lo ideal es que actúen todos juntos. En Roma no existía nada de esto. En Roma, me refiero a la antigüedad, al Corpus Juris Civile, no había el concepto de representación, no existía. De modo que si uno quería, por ejemplo, encargar a un amigo que compre algo por nosotros en otra ciudad, los argentinos hablamos siempre de vacas. Si vas a tal ciudad y ves una vaca linda de tal raza, comprámela por favor. Pagá hasta tantos pesos. Bueno, eso no existía. ¿Cómo actuaban entonces? Actuaban muy simple. El señor que iba a la ciudad compraba la vaca y después se vendía al que en realidad se la había encargado. ¿Esto cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que puede ocurrir que el señor
que compró la vaca se encariñe con la vaca, diga, no, esta vaca es ideal, da mucha leche, quiero quedármela yo. Y entonces, en realidad, lo que empezó como un favor al amigo se convierte en un beneficio propio y el señor que le encargó la vaca nunca la tendrá. No había en Roma el concepto de representación, no existía para nada. Si yo les dijera que es muy frecuente, casi a diario, que uno de los elementos de la representación sea cumplido o verificado por cada uno de ustedes, porque cuando ustedes manejan su carro, si yo les pudiera decir, a ver, Patricia Morri Sánchez, por ejemplo, ¿qué ve usted cuando maneja su carro? Lo más probable es que me diría, y veo el tránsito, veo que no haya otro carro delante, que esté bien por la calle, que no se cruce gente, los semáforos. Y sería lo correcto, todos hacemos eso. Sin embargo, en realidad, todos estamos viendo algo que no nos interesa para nada, que es el parabrisas. Estamos viendo a través del parabrisas que como es transparente, no tiene mucha importancia. Me apunta Patricia Morri Sánchez, también los hoyos de la carretera, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que hay cosas delante nuestros que están tan incorporadas que no les damos ninguna importancia. Esto cambiará cuando en algún momento alguien invente, con autos, seguramente con control, con inteligencia artificial, parabrisas que sean pantallas donde podamos ver películas también. Entonces ahí sí el parabrisas, que ya está, pero transparente, servirá de algo. También podría ser que en una parte del parabrisas haya una película y en todo el resto haya visión. Pero, ¿qué tiene que ver esto entonces con el poder y con la representación? Que el apoderado es transparente. El apoderado, cuando alguien contrata con el apoderado de una persona, no le importa si el apoderado es bueno, malo, simpático, no simpático. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que haga con ese apoderado va a ser imputado a la persona que está detrás, al poder dante. En realidad, y esto, fíjense, en la Argentina, en algún momento y ahora también, es tan marcada la intrascendencia del apoderado que el apoderado hasta puede ser una persona incapaz. Ustedes dirán, qué locura, ¿cómo van a poner un incapaz de apoderado? Y saben que sí, es muy posible. ¿Cómo? Y miren, cuando usted se va, a mí de hecho me tocó comprar un apartamento hace unas décadas, donde yo contraté con una persona de 16 años. Y firmó la persona de 16 años la venta del departamento que yo compraba. 16 años acá es incapaz, o sea, es menor adulto, pero no tiene plena capacidad. ¿Y cómo pudo entonces firmar la escritura? Ah, porque todo no se le imputaba a ella, se le imputaba al padre, que estaba en otro país. Los principales apoderados no capaces, porque también están los capaces, por supuesto, son los hijos. ¿Quién puede cumplir mejor nuestro encargo que un hijo? Si yo tengo un hijo de 17 años, el hijo de 17 años ya sabe perfectamente qué es comprar, qué es vender, cuál es el valor del dinero. Si yo le digo, mira, vendé este carro, yo estoy en Europa,
pero vendeme este carro porque está quedando viejo y necesito la plata. Y le doy un poder, y él va y firma la venta del carro. Y bueno, no hay ningún inconveniente. El carro sale de mi patrimonio, no del de él, e ingresa al patrimonio del comprador. Y el señor, el apoderado, es menor de edad. Es tan intrascendente la figura del apoderado que hasta podría ser menor de edad. Ya vamos a ver en Puerto Rico cómo es esto. Vamos a la representación. En el Código de Puerto Rico, estas tres figuras, representación, poder y mandato, no están todas juntas, sino que la representación y el poder, que es lo que otorga la representación, está en los artículos 318 a 337, mientras que el contrato de mandato, que son las instrucciones, está en los artículos 1401 a 1415. ¿Por qué está separado? Porque son situaciones, elementos que generalmente funcionan juntos, pero que no hay ningún obstáculo a que funcionen en formas separadas. Representación, poder y mandato. Vamos a representación. En el artículo 318 se dan las reglas comunes a la representación legal y la representación voluntaria. Vale decir, todo lo que hay entre los artículos 318 y 325 se aplica a todo tipo de representación, incluso curadores, incluso administradores, por ejemplo, de edificios de apartamentos, o presidentes de sociedades, o tutores, salvo que la norma específica prevea otra cosa. Si yo voy a la parte de curador, de curatela, en el Código de Puerto Rico, seguramente hay normas específicas. Y lo mismo en la de tutela. Y lo mismo respecto de las sociedades comerciales. Y probablemente si vamos a lo que en algunos países se llama propiedad horizontal, que es ese derecho de dominio por pisos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto piso, que tienen un administrador. A ese administrador se le aplica también las reglas de estos artículos, excepto que tenga reglas específicas, pero en todo lo que no esté regulado para él en particular se le aplican estas normas. Vale decir que 318 a 325 son normas comunes a todo tipo de representación. No solo la legal. ¿Cuál es la representación legal? La representación legal es la que es necesario tener. Fíjense que una sociedad, por ejemplo, no podría funcionar sin alguien que hable por ella y que decida. Puede decidir una asamblea, pero hay alguien que representa esa sociedad. De la misma manera, el administrador de un edificio representa a las partes comunes de los distintos pisos, las escaleras, los ascensores, el hall de entrada, la terraza, etc. Todas estas figuras necesariamente tienen que tener un representante. En cambio, hay otras situaciones en las que puede haber un representante, pero no es necesario que lo haya. Por ejemplo, yo puedo haber encargado la compra de una computadora en Best Buy, pero a lo mejor podía perder el avión, volver y tomarme un Uber y comprar la computadora yo. O sea, no es necesario que yo tenga un apoderado, un representante, pero sí es necesario que el incapaz, el administrador del edificio,
el presidente de una sociedad tengan la representación, porque sin su actividad, esa figura, la del incapaz, la del edificio o la de la sociedad, no pueden funcionar. Entonces, 318 a 325 común a todo tipo de representación legal o voluntaria. En la representación legal, en cuanto no haya una norma específica para ese caso. Una norma específica para curatela, una norma específica para tutela, una norma específica para administrador de edificios. El artículo 319 es bastante concreto en lo que dispone y créanme que es común a todo. Miren, les va a llamar, ahora quizás no se den cuenta, pero a medida que vayan avanzando en su desarrollo profesional, van a ver lo parecidos que son los derechos nacionales de todo el mundo. O sea, ustedes cuando se gradúen van a estar en condiciones de entender el derecho italiano, argentino, brasilero, portugués, sin ninguna dificultad. Y estas reglas del artículo 319 del Código de Puerto Rico son comunes a casi todos los derechos. La primera, el objeto de la representación. La representación se da para realizar un acto jurídico, también llamado negocio jurídico, no para realizar actos que no sean de aquellos que tienen una consecuencia jurídica directa. Por ejemplo, vuelvo a la vaca. Si yo le digo a mi amigo, te doy poder para que vayas a Puerto Rico y me cuentes cuánto vale la vaca más linda que encuentres. Mi amigo me va a responder, no, para eso no es necesario un poder. ¿Por qué? Porque eso no es celebrar ningún acto jurídico. Ir y contarte y decir, mirá, aquí te mando las fotos de la vaca, sale tantos pesos, eso no es un acto jurídico. En cambio, si vos me pedís que yo vaya y la compre en tu nombre, ahí sí hay un acto jurídico. Es imprescindible entonces que se trate de realizar un acto jurídico, no cualquier tarea. No cualquier tarea. Sin embargo, no todos los actos jurídicos son susceptibles de ser realizados a través de un apoderado, de un representante. Quedan exceptuados los derechos personalísimos. ¿Por qué? Y bueno, porque el derecho personalísimo solo se puede cumplir a través de una característica, una habilidad especial de la persona. Si yo soy un gran pintor, pinto cuadros preciosos, no puedo darle un poder a un amigo para que vaya y pinte un cuadro por mí, porque al señor que me compra el cuadro no le va a dar lo mismo que lo pinte yo, aunque sea a través de un apoderado, o que lo pinte mi apoderado. Él lo que quiere es algo hecho por mí. Entonces, allí el poder, aunque sea un acto jurídico, porque sería el cumplimiento de un contrato, me encomiendan pintar un cuadro, yo cumplo pintando el cuadro. Bueno, eso es indelegable a través de un apoderado. Tampoco se presenta en materia de derecho de familia. Y esto a veces sí y a veces no en otros países. En Puerto Rico realmente no estoy al tanto como es. Pero, por ejemplo, si se tratase de reconocer la paternidad de un hijo, bueno, eso es sin duda un acto jurídico. Yo estoy no sé, en Madrid, digo, mirá, hay un chico que es hijo mío y que yo no lo reconocí en su momento, quiero reconocerlo ahora, por favor, te encargo que lo reconozcas a mi nombre.
para que el chico quede como hijo mío. Bueno, eso en algunos países está permitido y en otros no. Está permitido hacerlo por poder, a eso me refiero, ¿no? Y tampoco se admite a través de un poder o representación para el Estado civil. Esto es importante porque hay algunas situaciones en las que sí algunos países lo admiten. Por ejemplo, en mi país hasta hace 20 años, 30 quizás, sí era posible casarse, contraer matrimonio por poder. Así que el futuro marido nombraba un apoderado, iban a México, y la futura esposa o cónyuge nombraba un apoderado, iba a México, se encontraban los dos apoderados y casaban, contraían matrimonio en nombre de las dos personas que estábamos aquí. Eso en mi país ya no es posible, pero en otros sí. De modo que se requiere realizar un negocio jurídico no para otros actos, no para elegir la vaca, sino para comprar la vaca, y quedan exceptuados los derechos personalísimos, el derecho de familia y el derecho de Estado civil. También la extensión de la representación será la que resulte de las facultades. Si se trata de una representación voluntaria, recuerden que estos primeros artículos se aplican también en la representación voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el apoderado? Es algo que está en el poder o en la ley según se trata de una representación legal o voluntaria. También se prescribe en el 319 un deber que tiene toda persona que maneja intereses ajenos, que es rendir cuentas. Como él va a recibir dinero, sea del poderdante, yo le doy para que compre la vaca, o del señor que compra la vaca que yo le envío, yo la vendo, de modo que el apoderado recibe dinero para mí, ese dinero pasa por el poderdante, por el apoderado, perdón. Entonces, siempre hay que rendir cuentas. Todas estas personas, el tutor, el curador, el administrador de edificios, tienen que rendir cuentas. El apoderado tiene que rendir cuentas. Y finalmente, en este artículo 319 hay también una peculiaridad que es lo que se llama, no está así mencionado en el código, pero es el autocontrato. El autocontrato es una figura muy trabajada en doctrina y que consiste en definitiva en contratar consigo mismo. Ustedes dirán, ¿cómo contratar consigo mismo? Eso es imposible. Claro, lo que ocurre es que está mal expresado. Quiere decir, por ejemplo, yo le doy a mi representante una vaca y le digo, vendela por tantos pesos. Y el apoderado me llama por teléfono a la media hora y dice, mirá, te la compré yo. ¿Qué pasó? Y pasó que él actúa en representación mía, como apoderado mío, como vendedor, y también actúa como comprador por sí mismo. Entonces hay allí una suerte de conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque les pregunto, ¿qué hará él? ¿Preferirá que yo gane la mayor cantidad de dinero posible vendiendo la vaca más cara? ¿O preferirá él pagar la vaca lo menos posible? O sea, son situaciones de riesgo que por eso se prohíben. El 319 lo prohíbe también. Y también, por supuesto, está prohibido aplicar bienes a otro fin. Si yo le digo, toma este dinero y anda a comprarme la mejor vaca Shorton que encuentres, no puede volver con 3 corderitos. Dice, oh, me encantaron los corderitos, son lanudos, lindos. Y no, yo te encargué una vaca, no 3 corderitos. Pero estaban solos, pobres, me dio pena dejarlos. Bueno, no puede. No puede aplicar los bienes que yo le doy
a otra finalidad más que la que le encargo. Siguiendo con la representación, el artículo 323 tiene dos supuestos de ineficacia de la representación, del acto realizado por el representante. Supongamos que alguien tiene representación voluntaria, le doy un poder para que compre una vaca. Y se encariñó con los corderitos y compró los 3 corderitos. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente no cumplió lo que yo le encargué, hizo lo que quiso, actuó mal. Entonces, ese compromiso que él tomó en nombre mío, supongamos que pagó la mitad de los corderitos, a mí no me vincula. No estoy obligado a pagar el resto de los corderitos. Por supuesto, los tengo que devolver. Pero para mí es inoponible. Inoponible es una figura que va a encontrar en el Código de Puerto Rico, en el que el acto es válido, pero no es oponible a determinada persona. No es que sea nulo, el acto es válido. De hecho, entre el apoderado infiel, así se llama, el apoderado infiel, y el señor que le vendió los corderitos, hay un contrato. Pero no, a mí ese contrato no es para mí. No se me imputa a mí el objeto del contrato. Primera ineficacia es esa, ineficacia relativa. No es un contrato, el de la compra de los 3 corderitos, que produjo todos sus efectos. ¿Por qué? Porque yo no le había encargado que compre corderitos. Entonces no puede volver y decirme, estos son tus corderitos. Yo decir, no, míos no. Lo que hiciste corre por cuenta tuya. En el artículo 324 se presenta esta situación con claridad. Si el representante actúa sin representación, o sea, sin la representación adecuada, él responde por daños y perjuicios. ¿Ante quién? En primer lugar, ante el tercero con el que contrató. Y en segundo lugar, frente a mí. Porque si ese contrato, que a mí me es inoponible, el del apoderado infiel con el dueño de los corderitos que los vendió, si a mí me ocasiona algún tipo de perjuicio, también me tendrá que indemnizar a mí. O sea, por definición, la representación, esto es importante porque se da en la vida profesional, la representación solo es para realizar negocios jurídicos. Ustedes dirán, doctor, eso ya lo dijo. Sí, pero lo que ahora quiero decir es, no es para realizar actos ilícitos. No es cierto, entonces, perdón, no hay representación para realizar actos que no sean negocios jurídicos, por ejemplo, elegir una vaca, pero menos hay representación para realizar actos ilícitos, porque el negocio jurídico o el acto jurídico en la otra teoría, que son sinonimias conceptuales, o sean conceptos equivalentes, son siempre lícitos. De modo que no hay nada que haya hecho ilícito, el apoderado infiel me puede ser imputable a mí. Finalmente, podría ocurrir que el apoderdante, el representado, no haya dado poder suficiente. Por ejemplo, yo le dije, comprá la mejor vaca que encuentres, raza Shorton, por 1.000 pesos. Y él pagó 1.010 pesos. Se excedió. No estaba facultado para gastar 1.010. Pero cuando me dice, mira, te compré la mejor vaca preciosa,
gordita, linda, buenísima, pero tuve que pagar 10 pesos más. Yo digo, uy, bueno, no te preocupes, yo ahora ratifico lo que vos hiciste y lo hago mío. O sea, asumo que como que vos hayas actuado dentro del campo de las facultades que yo te otorgué. De modo que la ratificación puede ser expresa o puede ser tácita. Pero cuidado, la tácita expresa es si yo digo, bueno, ratifico y le aviso al señor que vendió los corderitos, señor, esto es para mí porque yo ratifico el acto. Y a él también, al apoderado, porque si no el apoderado va a pagar daños y perjuicios. O yo podría demandarlo por daños y perjuicios. Entonces, para evitar eso, se lo ratifica. Eso se expresa. Tácita es, por ejemplo, si yo acepto los corderitos. Sí, qué bueno, corderitos, envíamelos. Justo andaba buscando corderitos. Y bueno, ahí no hay una manifestación expresa, pero sí hay un accionar de mi parte que admite lo que él hizo. Eso sería tácita, pero cuidado, el silencio no ratifica, porque de acuerdo a lo que tienen ustedes en el artículo 267, el silencio solo vale como silencio. El silencio únicamente tiene valor cuando la ley le asigna valor o en situaciones en las que hay una actividad precedente o en las cuestiones de familia. Si no, el silencio no tiene valor, de modo que en esto no tiene valor ninguno. Todo esto es la representación en general. Vayamos ahora a el poder. El poder, cuando decimos poder, podemos estar señalando al acto jurídico de otorgamiento del poder, que ya vamos a ver que en realidad es informal, al instrumento donde se registró ese acto jurídico, por ejemplo, una escritura, y también a alguna categoría de poder. O sea, se habla de poder general o poder especial, según vamos a ver también. En el artículo 326 se recibe en el Código de Puerto Rico un concepto que proviene de Joseph Upka. Se escribe H-U-P-K-A. Upka fue un profesor del siglo XIX que en realidad creó la teoría de la representación. Antes, vuelvo a insistir, los romanos no existía eso de que una persona actúe por otra y le impute el efecto de lo actuado. De acuerdo al 326, entonces, se trata de un acto jurídico unilateral, quiere decir que no se necesitan dos personas para crearlo. Claro que una vez creado, se le aplicará a otra persona. Abstracto quiere decir que sirve para cualquier cosa. No es que se trate solo de poder para comprar o de poder para vender. No es un poder para realizar el contrato de compra-venta. Es un poder para dar en alquiler, para dar en mandato, para leasing, para cualquier otro negocio jurídico que a ustedes se les ocurra. Y también es un acto jurídico unilateral, abstracto y modal. Modal quiere decir sujeto a una modalidad. ¿Qué modalidad es? Que sea una condición suspensiva que sea aceptada por el apoderado. La condición suspensiva es aquella que, cuando se produce, hace que el acto jurídico produzca efectos. El acto jurídico del otorgamiento de poder que yo hice en Isla Verde solo va a servir de algo si cuando yo llamo a la profesora Figueroa Torres
ella me dice, sí, no te preocupes, yo me voy a ocupar de comprarte la computadora a tu nombre. De modo que, fíjense que ahí se está cumpliendo una condición. La condición es que aceptó. Al aceptar, entonces el poder empieza a cumplir efecto. Hay algunas profesiones, concretamente la de abogado, en la que en algún contexto es obligatorio aceptar el poder. Ustedes dirán, ¿cómo que es obligatorio aceptar el poder? Si realmente se acepta si uno quiere, y si no quiere, no. Sí, pero cuando uno le da poder a un abogado, hasta que encuentre otro abogado, ese abogado, aunque no quiera atender el caso, debe tomar medidas cautelares, o sea, debe realizar lo mínimo necesario para proteger el derecho de ese cliente que no quiere que sea su cliente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cliente diga, bueno, ya sé que usted no me quiere atender, yo ahora le voy a dar el caso a este otro profesional, a este otro abogado. Fíjense ustedes que hay situaciones en las que el abogado que eligió el poder dante se ve, aunque no quiera tomar el caso, en la necesidad de hacer medidas que protejan el derecho de ese señor que no va a ser su cliente, pero hasta tanto aparezca otro profesional, él deberá cubrirlo, digamos. Entonces es un acto jurídico unilateral, abstracto, pero también es informal. Y esto es importante desde el punto de vista notarial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de poder, del poder como instrumento, o sea, del papel, de la escritura, todos piensan, aquí actúa un escribano, un notario. Y sí, digamos que en los casos importantes se actúa un notario. Por ejemplo, si se trata de un poder para constituir una sociedad o para vender o para comprar, lo más probable es que haya un notario. Y sobre todo, para actuar en juicio. Cuando el abogado representa al cliente, porque podría actuar asesorándolo al cliente, o sea, patrocinándolo, pero cuando él lo representa, o sea, el tribunal le notifica a él las cosas para su cliente y lo que él haga, bien o mal, se le va a imputar al cliente, eso es siempre notarial. De modo que hay un montón de poderes tácitos y poderes informales. Por ejemplo, el empleado de comercio. Cuando el dueño de un negocio, de un comercio, pone a un empleado al frente del negocio y dice, bueno, vos atendé de 10 a 17, lo está facultando para que él venda y para que él cobre. De modo que ahí hay un poder tácito. ¿Firmó algo? No firmó nada. Y probablemente no haya ningún notario que haya dado ningún poder notarial. De la misma manera, el empleado, el cadete, lo llamamos acá, el cadete que entrega la mercadería, que va en bicicleta, en carro, y entrega una mercadería que yo compré. Ese señor está actuando como apoderado del vendedor. El vendedor me dice, bueno, mire, no llego hoy, mañana se lo envío con un empleado mío. Bueno, ese empleado está actuando como apoderado del vendedor. Fíjense que son situaciones menores. De la misma manera, por ejemplo, si yo tengo que cobrar una suma de dinero a alguien
y el señor no quiere o no puede hacerme una transferencia bancaria, sino que solo me da un cheque o efectivo, y yo estoy muy lejos, a mí no vale la pena que yo vaya a cobrar eso porque es poca plata. Entonces le digo a algún amigo mío que esté cerca, digo, por favor, anda y presenta este papelito que te doy. El papelito dice, autorizo a fulano de tal a cobrar la cantidad de 5 pesos que me debe su empresa. Y eso es un poder también. Fíjense que el concepto de poder es informal, pero los poderes más trascendentes requieren un notario. Vamos ahora a hablar de la capacidad de los sujetos. La capacidad de los sujetos, la capacidad del poder dante, o sea, del representado, tiene que ser plena y para el acto que tiene que realizar. Fíjense allí en el artículo 327 del Código. Esto, de cualquier manera, supongo que queda grabado, de modo que los artículos, si no toman nota en el momento, pueden sacarlo luego de la grabación. Y la capacidad del apoderado, al menos tiene que tener discernimiento, lo que implica no ser impúber, pero sí un adolescente. Al respecto, vean los artículos 327 y 104 en los incisos A, B y C. 104 incisos A, B y C. Volvemos para atrás un poquito con la forma del poder. Si el poder es notarial, la forma es notarial. Ahí no cabe ninguna duda. Pero los otros poderes, los que no necesariamente deben ser notariales, se hacen por cualquier medio. Oralmente, yo puedo llamar por teléfono a la empresa que me debe el dinero y decirle, va a ir fulano de tal a retirar mi dinero, entréguenselo por favor. Y bueno, eso ya es un poder, para que fulano de tal cobre en nombre mío. También puede ser por escrito, puedo darle una esquelita, un papelito firmado por mí, diciendo por favor entrega al señor que lleve esta nota la cantidad de tantos pesos que ustedes me deben. Y también incluso por signos inequívocos. Claro que el tema del poder por signos inequívocos es que el problema es que esos signos inequívocos tienen que ser también de conocimiento del tercero ante quien se exhibe ese poder, porque el tercero tiene que poder verificar que existe un poder, que esa persona actúa en nombre de otra. Si vamos a la clasificación de los poderes, hay dos tipos de poderes, bueno, hay muchas clasificaciones, ¿verdad? Hay un jurista, un filósofo argentino, ya un fallecido, que en su momento fue presidente de la Corte Suprema Federal, que escribió una obra en la que utilizó una expresión muy lúcida. Dice, las clasificaciones no son verdaderas ni falsas, sino útiles o inútiles. Yo puedo clasificar los días en lindos, nublados, húmedos, calurosos, pero esa clasificación no tiene ninguna importancia. En cambio, si yo los clasifico en hábiles e inhábiles, sí, esa clasificación es útil, porque hay cosas que podré hacer en los hábiles que no podré hacer en los inhábiles. ¿Cuál es la clasificación más útil en materia de poder? Poder general y poder especial. El poder general es aquel que se otorga para realizar toda una categoría de actos. Por ejemplo, cuando yo pongo a una persona al frente de mi comercio, digo, vos vendés todo lo que te vengan a comprar, vos decís que sí, señor, facturalo,
cobrar el dinero y poner el objeto en una bolsa, saludarlo y decirle gracias por venir, gracias por comprar aquí. ¿Cuántas compraventas hace? Realiza el señor que está en nombre mío, y las que pueda. Toda una categoría, no se sabe cuántas. Totalmente distinto a cuando yo doy un poder para vender mi carro patente XXX542. ¿Por qué? Porque es para vender ese carro, únicamente ese carro. También es especial cuando yo digo para vender mi departamento sobre la avenida Ashford, sobre la calle Cervantes, sobre... puntuales, aunque sean varios, pero puntuales, específicos. Entonces ese poder es especial. El concepto de poder general lo van a tener en el artículo 331, igual que el de el poder especial. El poder especial es para actos determinados, no para una categoría genérica, sino para vender esto, eso y aquello, o comprar esto, eso y aquello, puntualmente, y no para comprar, no para vender. Ahora, el poder general nunca puede ser de disposición, sino que tiene que ser de administración. A ver, ¿qué significa esto? Los negocios jurídicos o actos jurídicos, entre las muchas clasificaciones que existen, hay una clasificación que distingue entre actos de disposición y actos de administración. El acto de disposición realizado aumenta o disminuye el patrimonio de una persona. La venta es de disposición, la compra es de disposición, la donación es de disposición. El mandato no es de disposición, en principio es de administración. Pero, por ejemplo, el arrendamiento es de administración. ¿Por qué? Porque al dar una cosa en arrendamiento, me entra algo, la cosa sigue estando en mi patrimonio, el inmueble sigue estando en mi patrimonio. Entra un valor equivalente a lo que yo podría haber ganado con el uso de ese departamento. No hay un empobrecimiento ni un enriquecimiento de nadie. El problema es que si se diese válidamente poderes generales de disposición, que no se puede, podría darse el caso que alguien, algún apoderado infiel, venda todo el patrimonio de una persona. Todo. Y ustedes lleguen, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó acá? No tengo nada. Vinieron, me sacaron la cama, la heladera, todo. Bueno, no se puede. Si quiere vender todo lo que tiene, por ejemplo, porque se va a vivir a otro país, tiene que hacer un poder especial donde diga vender la licuadora, el refrigerador, el piano, la cama, el departamento, el carro. Eso es para evitar que alguien en un momento de gran debilidad, de error o de lo que fuese, se vea despojado en definitiva de todos sus bienes. Poder general entonces solo puede ser para actos de administración. Poder especial puede ser para actos de administración o de disposición de uno o varios objetos determinados. Cuando digo objetos, no me refiero solo a cosas, me refiero a cometidos. Por ejemplo, para ir y comprar una vaca, para ir y comprar unos terneros, para ir y alquilar
determinado departamento. De modo que en el especial tiene que estar especificado bien puntualmente cuál es el objeto o los objetos. Seguimos. Hasta ahora yo di como ejemplos de poder o de representación situaciones en las que yo me veía beneficiado, yo el poder dante me veía beneficiado. Como me olvidé de comprar la computadora en Best Buy, entonces pido a alguien que la compre por mí, a mi nombre. Fíjense quién es el beneficiado, soy yo el beneficiado. Como quiero vender la vaca, le pido a alguien que vaya a, no sé, a Lares y la venda. Soy yo entonces el beneficiado. Hasta ahora todos los ejemplos que di son esos. Sin embargo, el poder puede darse de acuerdo al artículo 328 del Código de Puerto Rico para satisfacer cualquier interés de cualquier persona. No solo los míos, como poder dante, sino también los de otra persona. Por ejemplo, yo quiero vender mi carro para asignarle una renta mensual a mi hijo. En realidad, nombro un apoderado, el apoderado va y vende el carro, pero mi patrimonio, ¿qué pasó? Y mi patrimonio disminuyó porque ya no tengo el carro. ¿Y quién se benefició? Mi hijo. ¿Por qué? Porque va a recibir la renta. De modo que el interés puede ser válidamente el interés por el que se otorga el poder, válidamente el del poder dante, que es la generalidad, el de un tercero, el de poder dante y apoderado, o incluso el interés exclusivo del apoderado. Ustedes dirán, esto es medio raro. ¿Cómo puede ser que yo dé un poder que sea en beneficio exclusivo del apoderado? Y bueno, miren, no es tan difícil. Imagínense que yo, mañana es el cumpleaños de un amigo, y yo digo, bueno, mira, tomá este dinero, andá y comprate lo que quieras. Y bueno, ¿ahí qué hay? Hay un contrato de donación. Y también hay una representación, porque él va con mi dinero y compra algo para él. Entonces, el beneficio es para él. ¿Y él quién es? Y es apoderado. Puede haber también pluralidad de apoderados. Esto de la pluralidad de apoderados no es tan raro. Es más, personas que tienen mucha actividad o empresas tienen varios apoderados. ¿Por qué? Porque si uno se va de vacaciones, ¿quién representa a Best Buy, por ejemplo? Y no, seguro que Best Buy tiene varios apoderados. Entonces, todos tienen el mismo poder. Uno a nombre de Juan, otro a nombre de Pedro, otro a nombre de Santiago. ¿Y cómo actúan? Y pueden ser en forma conjunta, o sea que el poder diga, solo serán válidos los actos realizados por Juan, Pedro y Santiago, los tres apoderados juntos. Eso la verdad que es muy incómodo. Normalmente no se dan poderes así, pero podría ocurrir. No hay ningún inconveniente en darlo. Muy poco práctico. O lo segundo, decir que pueden actuar separadamente. Cualquiera de ellos que se ocupe del tema será válida el acto jurídico realizado. Entonces, si hay varios apoderados, la regla es que, la regla incluso práctica, lo que sucede en la realidad, es que actúan separadamente. No es necesario que actúen todos juntos y a la vez. Doctor, y bien,
¿Perdón? Si me permite, Sí, por supuesto. ahora toca tener un pequeño receso. Bueno. Que generalmente lo tomamos a esta hora y bueno, para nosotros, pero sobre todo para usted, ¿verdad? Que le hemos puesto ahí a trabajar intensamente. Así que si le parece... Muy bien, me parece muy bien. Si le parece, recesamos ahora, son las 3:15, 3:12, ese reloj está un poco... Pero bueno, regresamos en 15 minutos a las 3:22. Perfecto. Entonces, yo sigo conectado, pero descanso 15 minutos. Exacto. Y vuelvo a aparecer en 15 minutos. Exacto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces. Puede ocurrir que el apoderado, por alguna situación personal, no pueda cumplir con el cometido y tenga que delegar en otra persona las tareas que le encomendaron a él. Eso se llama sustitución de apoderado y está en el artículo 332 del Código de Puerto Rico. El apoderado puede sustituir el poder en otro, o sea, él convertir a otra persona en apoderado del poder dante. Y si el nuevo apoderado cumple mal la tarea, el que responde es el que lo eligió. De modo que si el primer apoderado, que no puede cumplir la tarea, elige al segundo, él responde por lo que haga el segundo. En cambio, si el nuevo apoderado es elegido por el poder dante, que llama al primero y dice, mira, tu poder endosáselo a el nuevo apoderado, al segundo apoderado. Ahí, aunque el poder sea el mismo y la cesión del poder o la sustitución haya sido hecha por el primer apoderado, lo cierto es que el que eligió la persona del nuevo apoderado es el poder dante. En ese caso, el señor que está en el medio, o sea, el primer apoderado, no responde por las consecuencias de lo que haga el segundo. Después voy a preguntar, a ver si alguno de ustedes tiene alguna duda, pero mientras tanto sigo. ¿Qué obligaciones tiene el mandatario? El artículo 1324, fíjense que ya entramos a mandato. Hemos saltado del artículo 332, cuando hablamos de sustitución del apoderado, ahora al contrato de mandato. Recuerden que el contrato de mandato es un contrato, de modo que requiere el consentimiento de ambas partes, no otorga representación, o sea, el mandato sin poder es como la montura, no sirve nada más que para sentarse, no tiene utilidad. Entonces, en el 1324 tenemos los 3 deberes del mandatario: deber de información, deber de confidencialidad y deber de rendir cuentas. El deber de rendir cuentas, ya saben ustedes que está para todo lo que sea representación, tanto legal como la voluntaria, que es la que se trata en el contrato de mandato. El deber de información es transmitir toda la información que pueda requerir que sea de utilidad al poder dante, al mandante, porque ahora ya estamos hablando de mandato, al mandante. Señor mandante, mire, las vacas están muy caras, piénselo, yo no sé si le conviene comprar ahora, a lo mejor el fin de semana va a estar más baratas, toda la información. Y en segundo lugar, la confidencialidad. Siempre que se actúa
por otra persona hay que guardar absoluta reserva, porque la información, en un sentido o en otro, también es plata, ¿no? Por su parte, ¿qué obligaciones tiene el mandante, o sea, el que dio poder? En primer lugar, dar los medios, esto está en el 1328, en primer lugar, dar los medios necesarios, o sea, si yo le encargo que compre la vaca, tengo que darle el dinero para que lo haga. De modo que otorgar los medios necesarios. En segundo lugar, si por cumplir el mandato el mandatario sufrió algún daño en su patrimonio, yo tengo que indemnizarlo. El mandante debe indemnizar los daños que ha sufrido el mandatario para cumplir el mandato. En tercer lugar, el mandatario tiene que liberar el mandante tiene que liberar al mandatario de las obligaciones asumidas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el mandatario, para cumplir el cometido del mandato, tuvo que contraer algún tipo de obligaciones ante el tercero o frente a cualquier tercero. Por ejemplo, tomó un crédito bancario para poder comprar la vaca, porque no le alcanzaba. Bueno, obviamente el mandante deberá hacerse cargo de ese crédito bancario que contrajo el mandatario. Y finalmente, como el contrato de mandato no se presume gratuito, sino que es oneroso, sobre todo tratándose de abogados, entonces tiene que pagarle la retribución. ¿Cómo se extingue el poder? O sea, ¿cómo se extingue? Fijemos, el contrato de mandato se extingue como cualquier contrato, por resolución de las partes, o cumplimiento del cometido, o imposibilidad del cometido. Pero la representación que está en el poder, ¿cómo se extingue? Y ahí tenemos que ir al artículo 334 y 335 del Código de Puerto Rico. En primer lugar, se extingue por las causas comunes a cualquier negocio jurídico. Por ejemplo, imposibilidad de cumplimiento. Se extingue también por revocación. El poder puede revocarse. Se extingue por renuncia. La renuncia es la que hace el apoderado. El apoderado dice, yo no quiero representarlo más. Se extingue también por el transcurso del plazo, si fue otorgado por un plazo determinado. Por ejemplo, te doy poder para que durante 15 días vendas la vaca que te entregué. Pero puede ocurrir que la venda el día 14 o que no la venda. Bueno, si no la vendió, el día 15 se extingue ese poder y será necesario un nuevo poder. También se extingue por el cumplimiento del mandante, perdón, por el cumplimiento de la manda, o sea, por el cumplimiento del encargo. Una vez que se cumplió la vaca, ya el poder, la representación cesa, porque ya quedó satisfecha. También por la muerte o incapacidad del mandante o del mandatario. Y por la falencia, o sea, el haberse decretado la quiebra del mandante o del mandatario. ¿Por qué? Porque la quiebra del mandante o del mandatario desplaza la administración a favor del síndico de la masa, o sea, el patrimonio del concursado, del fallido, del quebrado, pasa a ser administrado por un funcionario que se llama síndico. Finalmente, a este respecto, la comparecencia iure proprio del poderante no implica la revocación del mandato. Quiere decir que si el mandatario va él
y actúa en el negocio que le encargó al mandatario, eso no significa que se haya producido la revocación del mandato. Y ahora voy a hablar de algo que les va a llamar un poco la atención, que es un poder irrevocable. Ustedes dirán, ¿cómo un poder irrevocable? Quiere decir que si yo doy un poder, entonces el Señor puede, por el resto de su vida, actuar e imputarme a mí lo que Él hace. Bueno, no es tan así, pero el nombre en realidad está mal puesto. ¿Qué se necesita para revocar un poder? Para que el poderante revoque el poder. No se necesita nada. Se necesita nada más que la decisión del poderdante. El poderdante no necesita invocar ninguna causa. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Porque es un tema de confianza, de simpatía. Yo le di poder porque me pareció honesto, pero ahora me parece que escuché algunas cosas que dijeron de él y ya tengo alguna duda. Entonces le revoco el poder. No se admite ningún tipo de prueba sobre el motivo de la revocación. Se revoca por el mismo motivo que porque se dio, porque uno quiere. Uno quiso darlo, bueno, uno puede querer revocarlo. Sin embargo, en el poder irrevocable, que está en el artículo 336 del Código, y esto les va a llamar la atención, porque el poder irrevocable se puede revocar. Ustedes dirán, bueno, pero es un incordio, está mal expresado. Y bueno, sí, puede ser que esté mal expresado, pero es así como se conoce en todo el mundo, poder irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el poder irrevocable, cuyas características voy a mencionar seguidamente, si se revoca, hay que indemnizar al apoderado. Mientras que el poder común, si se revoca, no se indemniza nada. ¿Por qué? Porque así como lo di, lo revoco. Mientras que en el caso del poder irrevocable, yo lo puedo revocar, pero si lo revoco, tengo que indemnizar. ¿Cuáles son las características del poder irrevocable? Las características del poder irrevocable son, en primer lugar, tiene que ser un poder especial. No puede ser un poder general de administración. En segundo lugar, tiene que tener un plazo determinado. El plazo no puede ser eterno. En realidad, cualquier poder sí puede ser eterno. Los poderes no tienen una fecha de caducidad, salvo que las partes se lo pongan. Bueno, en el poder irrevocable tiene que tener una fecha de caducidad. ¿En interés de quién puede ser dado? Puede ser dado en interés del apoderado, en interés de un tercero, en interés del apoderado y el tercero, en interés del poderdante y el tercero, en interés del poderdante y el apoderado, o sea, todas las combinaciones posibles, menos en el único interés del poderdante. Vamos ahora al contrato de mandato nuevamente. Fíjense que estamos picando un poco en representación, por donde empezamos, luego
el instrumento que otorga la representación voluntaria, que es el poder. Dentro del poder vemos una situación específica, muy especial, que es el poder irrevocable, y ahora vamos al contrato de mandato. Contrato que es bilateral, porque es un acto jurídico bilateral, y que van a ver en el artículo 1401 y siguientes del Código Civil. El mandato, y esto es fundamental, no otorga representación. El mandato a secas es como la montura, no sirve para nada. Sin jinete y sin caballo no sirve para nada. Solo tiene las reglas a las que se va a sujetar, en la representación voluntaria. Cuando se otorgue poder, sí se otorga poder. Y en el artículo 1405 se trata de un mandato tácito también, porque recuerden ustedes que dijimos que el contrato de mandato, igual que cualquier contrato, puede celebrarse por cualquier forma, ¿verdad? Bueno, también se puede celebrar en forma tácita. ¿Cuál es la forma tácita? Cuando el representado se entera que alguien está actuando e invocando su nombre para hacer algún acto jurídico y él no lo desautoriza. Si no lo desautoriza, entonces se entiende que hay un mandato tácito. La aplicación, la aceptación, recuerden que para que haya mandato tiene que haber oferta y aceptación, porque es un contrato. La aceptación puede ser expresa o puede ser tácita. ¿Qué quiere decir que la aceptación es tácita? Y bueno, cuando uno empieza a negociar, aunque no celebre todavía ningún acto jurídico por el cual va a requerir el poder, invocando la representación de una persona que todavía no tiene. Eso significa que el Señor está dispuesto a recibir el poder y a ejercer la representación en nombre del poder dante. Las reglas subsidiarias del contrato del mandato son las de la representación voluntaria, artículo 326 a 337, de modo que eso cubre cualquier laguna que pueda haber. El contrato de mandato, en principio es informal, aunque tiene que haber, algunos lo llaman forma refleja, tiene que tener las mismas formalidades que necesita el poder que se va a ejercer. Por ejemplo, si el mandato se va a dar para otorgar un poder de venta de una casa, entonces seguramente va a ser notarial. Bueno, ergo, el mandato, el contrato de mandato, entre las partes debe ser notarial también. Si el poder se da no en forma notarial, pero sí por escrito, el contrato de mandato que le da sustento a ese poder también tiene que ser por escrito. De acuerdo al artículo, eso de la forma refleja está en el 329. El contrato de mandato, conforme al 1408, es un contrato oneroso y es paritario. Paritario quiere decir que es negociable, no es un contrato de adhesión. Y finalmente, antes de escuchar si tienen alguna pregunta que quieren hacer,
recuerden que el mandato puede no tener representación. ¿Qué ocurre si el mandato no tiene representación? Y bueno, que no se puede ejercer. O sea, yo me puse de acuerdo, acepté el contrato de mandato, quedé en representarlo a fulano de tal, pero si el señor no me da el poder, yo no puedo presentarme a un tercero diciéndole yo represento a fulano de tal, porque necesito demostrarle al tercero que yo lo represento. De modo que puede haber mandatos sin representación, pero, digamos, no produce ningún efecto concreto. Puede haber poder sin mandato y al aceptar el poder se considera que se celebró un mandato entre ellos y se dieron las instrucciones. Mirá, vos tenés que comprar una vaca de tales características, pagar tanto, tiene que llegar a casa tal día, no te olvides, por favor. Son instrucciones. El poder sin mandato puede ser útil, puede producir un efecto. El mandato sin poder no puede producir ningún efecto. Y la representación es el efecto de imputar a una persona lo actuado por otra, en nombre de la primera. Y el apoderado o el representante es transparente. No importa quién es, no importa cómo es, no importa cómo se llama, es más, puede ser una persona relativamente incapaz de obrar. Bueno, eso es en principio lo que tengo que decirles. No sé si quieren hacer alguna pregunta, tanto los que están en el aula como los que están en sus casas. Si están en el aula, yo les pido que se acerquen al micrófono que usaba la profesora Figueroa Torres y hagan la pregunta. Y si están en sus casas, no sé, levanten la manito en la aplicación y vemos cómo hacerla. No hagan preguntas difíciles, eso sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, asumo que no hay ninguna pregunta. De cualquier manera, mi página web es www.leivafernandez.com.ar, Leiva con I latina y B corta, y Fernández con Z. www.leivafernandez.com.ar, ahí hay un mail, y si no, me escriben por mail a luis@leivafernandez.com.ar, y lo que esté a mi alcance para colaborar con ustedes, encantado. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas aquí de parte de los estudiantes que estamos en el salón. No sé si los compañeros que están online tienen preguntas, pero por parte de nosotros no hay preguntas. Y muchas gracias, bueno, señor Leiva, por haber dado la conferencia en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y veremos, esperemos, recemos también por el tema que ha hecho que la profesora salga con urgencia y que tenga mucha suerte. Un abrazo grande, estoy a su disposición. Cualquier cosa se comunican conmigo o a través de la profesora Marta Figueroa. Gracias. Profesor Leiva, Virmarili Pacheco por acá. Encantada de saludarle, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Qué dice usted? Saludos, es Virmarili Pacheco. Tuve el gusto de conocerle acá en Puerto Rico, no sé si me recuerda. Tengo muchos amigos, pero no los conozco a todos, pero sí. Andaba yo con la doctora Figueroa Torres y le fuimos a recoger al hotel para ir al congreso.
Ah, me acuerdo perfectamente. ¿Cómo anda? Muy ¿Qué bien, tal? me disculpa a usted y los estudiantes que no me pude conectar antes. Hay situaciones que no Sí, están en el es control de uno y estoy fuera de la oficina, así que no me había podido total. conectar hasta ahora. Así Yo que no sé si usted sabe que Marta ha tenido que salir a atender una urgencia médica, ¿no? acabo de escribirle porque le había pedido de que si no podía entrar, que grabara la clase, pero Eh, debo Se suponer está que se le grabando. olvidó porque no se grabó. Yo creo que no se grabó. No, no, sí está, creo que se está, Sí, profesora, se grabó la clase. Ay, perfecto. Ok, se grabó. cómo no. Pues yo me comuniqué posteriormente con la profesora para saber Bueno, cómo está el eh, asunto médico, pero en nombre de ella y mío le agradezco muchísimo no, el tiempo suyo. por favor, es un gusto para mí. Lo que sí le pido a Birmarili es que si tiene después, o si tiene y se puede, ¿no? Enviar una copia eh, eh, del- de la grabación, Lo se lo gestiono. voy a agradecer. Yo particularmente no soy muy ducha en la cuestión Bueno, de tecnología, pero sí, buscamos cómo hacerlo y cómo hacer todo- el asunto viable para poderlo enviar por correo electrónico o lo más sí, liviano posible para que lo pueda recibir. después se lo pido a César, no se preocupe. César Ah, ha ido también perfecto, en el carro a llevarla a Marta. Bueno, perfecto. un enorme gusto de escucharla por acá y muchas gracias. Me siento muy satisfecho por haber podido compartir estas 2 horas con sus alumnos. Muchísimas gracias, Lucho. Muchísimas gracias.